chicas, como se darán cuenta, estoy grabando sola. Yo me fui lejos y Lena me engañó. Ahora no estoy con ella y bueno, puedo seguir con el canal solitariamente. Hoy les voy a reseñar De Profundis de Oscar Wilde. Non più tra i farfalloni amoroso. Comencemos con la reseña. Estoy hablando bajo, ¿verdad? No sé hacer esto sin Lena. Por favor, vuelve. De Profundis de Oscar Wilde es un libro que yo he amado muchísimo y se los he contado a ustedes durante todo este tiempo que llevamos haciendo videos, porque resulta que lo leí antes de empezar con el canal y lo volví a leer y lo volví a leer y está lleno de post-it. Como sabrán, este libro habla sobre el periodo que Oscar Wilde pasó en la cárcel. Es una carta que él escribió a Bossy o Douglas, que es el hombre del cual Oscar estaba como enamorado y por cuya culpa fue a la cárcel. Así que lo podemos considerar una epístola y fue escrito en 1897. El retrato de Dorian Gray fue escrito en el 91, así que si hacen esta alusión es como que Oscar Wilde hubiese escrito su tragedia antes de vivirla, y eso a mí me encanta. Como es una carta muy larga, Oscar va pasando por ciertos periodos. Es una carta escrita para Bossy. Era un muchacho que siempre lo tuvo todo, era hijo de un marqués, si no me equivoco. Entonces, como lo tuvo todo, tenía esta necesidad de ser como una especie de dandy, estar en medio de un grupo siempre, porque era un artista. Entonces él escribía poesía, que no era muy buena, pero él escribía de todas formas. Entonces exprimía a Oscar en cuanto al dinero, por ejemplo. Lo exprimía emocionalmente. Era una especie de dementor, yo considero a Bossy con él. Entonces resulta que un día Bossy por X motivo le dice a Oscar que demande a su papá, al papá de Bossy. Y Oscar lo hace y lamentablemente le sale el tiro por la culata y al final es él quien termina siendo acusado por sodomía y es enviado a la cárcel. En el libro tú puedes ver 3 etapas de Oscar. 3 etapas mientras va escribiendo la carta y se nota, ¿saben? Porque como la carta es larga, esta carta no la escribió en un día. Tiene que haberse tardado meses. En la carta, lo primero que hace Oscar, como les digo, es echarle la culpa a Bossy de todo lo que le pasa. Es un no darte cuenta de que tú también tuviste parte de la culpa por mantenerte ahí en esa relación. Así que lo que él hace es simplemente culpar. Todo eso es la primera parte, culpa, 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 y te explica todo. Y hay momentos en los que yo cerraba el libro porque decía, ¿cómo tú te quedas en una relación así de tóxica? O sea, ya, Oscarito nunca te dice que lo amaba ni nada por el estilo. Te muestra como si fuera una especie de relación de amistad. Pero de todas formas se quedó después de todo el daño que este hombre le hizo. Y a mí eso me molestaba mucho. Entonces, por lo menos a mí me dolía. Porque Oscar para mí es todo. Creo que es mi autor favorito hoy en día. Y de verdad yo amo la forma en la que vivió su vida. Que es una forma, claro, destructiva, pero me gusta esta idea de que los verdaderos escritores o los verdaderos artistas son los que sufren y los que nunca llegan a tener una vida como el común de la gente, porque no son como el común de la gente. Y me encanta que él haya escrito su tragedia, para mí siempre su tragedia va a ser el retrato de Dorian Gray, antes de vivirla. Es como si toda su vida hubiese sido su obra. En la segunda parte de la carta empieza Oscar a darse cuenta de que la culpa, claro, fue de Bossy, pero fue de él también por quedarse. Entonces ahí empieza a hacer una especie de reflexión autocompadeciéndose. Y eso nos da paso a la tercera parte de la carta, que es cuando él habla desde el dolor. Esto habla de la religión. Me gusta también esa idea de que Oscar no creía en la religión, ¿verdad? Y no es que haya creído al final, pero es como todos cuando te dicen que la gente empieza a pensar en Dios cuando está mal, no cuando está bien. Entonces al final de la vida a Oscar no le quedaba nada, ni siquiera le quedaba su arte. Entonces al final él empieza a hablar de Dios, de la religión, del dolor. Me gusta ese proceso que hace desde lo más humano, que es echarle la culpa a otro, no sé si eso tiene una palabra en español, a compadecerte, a abstraerte un poco de lo que es el egoísmo para comenzar a adorar el dolor. Que la carta es todo eso, es despecho, es abandono, es culpa, es remordimiento, es dolor. Creo que está llena de sentimientos. No los mejores sentimientos que pueden haber en el mundo, pero sí esos sentimientos que te llegan acá y tú los lees y no creo que vayan a llorar, pero te da impotencia y te dan ganas de poder abrazarlo y decirle nanay. Al final del libro hay una frase que me gusta mucho, o es una idea que él deja entrever,
que es a lo que él llega, al descubrimiento que él va en el libro, que es que el odio atrofia el alma. Me gusta esta idea porque él pasó todo este tiempo en la cárcel. En la cárcel no tienes nada que hacer. Al final es como de tanto pensar, de tanto repasar tu vida, llegas a un periodo de aceptación o de cansancio, en donde el dolor es lo que tú aprecias, en donde perdonas a todo el mundo. Siento que es como una especie de autodescubrimiento que hizo hacia el final de su vida. Después de vivirlo todo, todos los vicios, todo el mundo bohemio que había, solamente le quedaba no arrepentirse, sino aceptarlo, seguir para poder morir tranquilo. Bueno, un poco de historia respecto a la carta es que Oscar Wilde, mientras estaba en la cárcel, no tenía permitido enviar cartas, o sea, no pudo enviar esta carta a Bossy. Ya apenas como que dicen que pudo llegar con el manuscrito a salir de prisión. Y después, cuando salió de prisión, se la entregó a un amigo que se llamaba Robbie o Robert, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, él hizo 2 copias y el deber de su amigo era enviarle la carta a Bossy, a Douglas, o sea, al culpable de todo el sufrimiento de Oscarito. Y Douglas siempre dijo que nunca recibió la carta. Me gusta esto que sigue después de lo que les cuento, porque tú ves esto y tú dices, ojalá que Bossy la lea y se dé cuenta de todo el daño que causó. Y me gustaría pensar que Bossy sí la recibió, pero no fue capaz de asumir que la recibió. Bossy era una mierda. Entonces, al final, quiero pensar eso, que Bossy la recibió, pero como era un hijo de puta, no fue capaz de reconocerlo. Esta carta fue publicada como de manera póstuma, de cierta forma, allá como por los años 50, 60, recién se pudo tener como una versión completa. Y creo que es la mayor obra de arte que tiene Oscarito. Todas las personas que lo han leído, por lo menos en el canal, que lo han leído por como mi recomendación, no se han arrepentido porque hay que no tener corazón. O hay que de verdad despreciar a Oscarito para poder no apreciar su sufrimiento. Oscarito decía siempre de Bossy que él era su gran debilidad o que era lo que nunca le dejaba trabajar. Mientras Bossy estaba a su lado, Oscarito no podía realizar sus obras de arte por uno u otro motivo. Y él dice que para un artista, el tener una debilidad que paraliza tu imaginación equivale a cometer un crimen. Oscarito habla mucho de lo que es el arte para él. Al final del libro, cuando Oscarito empieza a hablar del dolor y de Dios, dice, si alguien me hubiera hablado de la humildad, yo la habría apartado de mí. Si alguien me la hubiese traído, yo la hubiese rechazado, pero yo mismo la he encontrado y por eso quiero conservarla. Mi bebé, al inicio, cuando empieza a recriminar a Bossy, él dice, yo había sido creado para otras cosas, empero lo que más duramente me reprocho es el haber consentido que me envilecieses tan absolutamente. La voluntad es la base de mi carácter, y mi fuerza de voluntad se vio por completo sometido a la tuya. Eso es lo que les decía. Oscarito se pasó a segundo plano cuando estuvo con Bossy. No pensó en él, solamente pensaba en darle lo mejor. Pero en el libro no te lo dice con amor, te lo dice como con recriminación. Bueno, ¿para qué les voy a seguir leyendo más cosas? Las personas que me siguen en Instagram, sé que siempre lo repito, pero es como la red social que más uso. Entonces ahí yo siempre que lo iba leyendo les puse varios extractos porque de verdad necesitaba comentárselo. No quiero que Oscarito algún día sea olvidado porque creo que es el mayor artista que ha existido en el mundo. Yo lo amo. Así que, cotitos, espero que les haya gustado el video. Cualquier comentario que tengan pueden dejarlo en la cajita abajo. Y si leyeron el libro o les gusta Oscarito, díganme cuál es su libro preferido de él. Yo he leído La importancia de llamarse Ernesto, El retrato de Dorian Gray y, por supuesto, los cuentos típicos. Lloré con el del Ruiseñor y la Rosa, creo que así se llama. Lloré. En fin, nos vemos en un próximo video. Bye.